El siguiente problema plantea un sistema de resorte-masa, pero con movimiento libre amortiguado. Los sistemas de movimiento libre amortiguado son sistemas que cuentan con al menos una fuerza retardadora actuando sobre la masa. En este caso, la fuerza retardadora es la fuerza que va a generar el líquido que hay en el recipiente. En consecuencia, la energía mecánica del sistema disminuye con el tiempo y por lo tanto se dice que el movimiento es amortiguado. Una fuerza retardadora es una fuerza proporcional a la rapidez del objeto en movimiento y que actúa en sentido contrario a la velocidad de dicho objeto. En la ecuación 1, aquí podemos ver la ecuación 1, se expresa la fuerza retardadora. Beta es el coeficiente o una constante conocida como coeficiente de amortiguamiento o coeficiente de fricción. Se plantea que un contrapeso de 8 libras estira 2 pies un resorte. Si una fuerza de amortiguamiento, aquí podemos ver, aquí menciona en el problema, una fuerza de amortiguamiento, esto es beta, numéricamente igual a 2 veces la velocidad instantánea que actúa sobre el sistema en el instante t igual a 0, el contrapeso se suelta de la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 3 pies por segundo. Muy bien, entonces tenemos el planteamiento del problema y lo primero que vamos a empezar a analizar pues es el diagrama de cuerpo libre. Está mucho más interesante que el problema que miramos hace un rato, pero para entender este problema pues es importante haber comprendido el problema anterior. Análisis de diagrama de cuerpo libre. Ok, igual, ¿no? Vamos a identificar en este diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que interactúan sobre el sistema. Primero el peso de la masa, el W. Después la fuerza restauradora por la ley de Hooke, Fr. Y también desplazamiento, que es X, cuando se mueve el mecanismo, cuando se le aplica una fuerza aplicada Fa. La velocidad, color azul, del mecanismo y la velocidad de amortiguamiento de, en este caso, el material viscoso que hay en el recipiente va a ser en sentido contrario, fuerza de amortiguamiento lineal. Y esa fuerza de amortiguamiento lineal la vamos a expresar como menos el factor de amortiguamiento, que es beta, por la velocidad. ¿Okay? Agrupando las fuerzas que tenemos, pues tenemos una fuerza restauradora, tenemos el peso, que es otra fuerza, tenemos la fuerza retardadora cuando se mueve el movimiento y hay un sistema de amortiguamiento, y tenemos la fuerza aplicada, ¿no? O sea que si no hay fuerza aplicada, pues no ocurre nada de lo anterior, ¿verdad? Pero como hay una fuerza aplicada, pues debe de ocurrir todo lo que acabo de mencionar. Aplicando las leyes de la física, igual la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, definimos que cuando aplicamos una fuerza sobre el sistema, pues esa fuerza va a ser igual al peso menos la fuerza restauradora menos la fuerza retardadora. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas. Aquí sustituimos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Masa por aceleración igual a la masa por gravedad, menos igual, como hay un movimiento, hay un desplazamiento, entonces la fuerza restauradora Fr es igual a menos K por S más X. Y aquí tenemos que la fuerza retardadora menos beta por la velocidad. Okay, aquí sabemos que la masa por la gravedad menos Ks pues es 0. Simplificando términos, pues nos queda que la masa por aceleración es igual a menos Kx menos el factor de amortiguamiento por la velocidad. Reescribiendo esta sumatoria de fuerzas como una ecuación diferencial, pues nos queda de la siguiente manera. Masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo menos es igual a menos K, la constante de proporcionalidad del resorte, por X menos beta por la primera derivada de X con respecto al tiempo. O también la podemos representar como lo indica aquí la flecha. ¿Okay? Cualquiera de las dos maneras.
Muy bien, entonces sustituimos los valores. Primero calculamos la masa. La masa es igual al peso entre la gravedad. Entonces la masa es igual a 8 entre 32, es igual a un cuarto de Sloop. Determinamos la constante K utilizando la ley de Hooke. Cuando el mecanismo está en su condición de equilibrio, conocemos la masa, la gravedad y la elongación. Entonces la K es igual a 4. Sustituimos los valores M, beta y K. Por lo tanto, M es un cuarto, beta es 2 y K es 4. Entonces, esta ecuación que está acá abajo, la que está en el rectángulo naranja, es la que vamos a utilizar para graficar en Simulink. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo igual a menos 8 menos 16. Entonces, vamos a graficar rápidamente. Aquí ya tenemos esta parte. Entonces aquí igual cualquier duda que tengan me van preguntando, porque cuando empiecen a hacer la práctica, pues lo más seguro es que este círculo lo voy a cambiar por otra función, pero hacen la misma función, ¿no? Voy a poner la suma, esta suma, ¿no? ¿Ok? El rectángulo, este bloque hace la misma función que el punto suma que tenemos acá. Nada más que como son más entradas, pues no me agrada mucho utilizar la suma, el punto suma, porque luego es como que se amontona todo, ¿no? Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces esta constante multiplica a la función, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos 8, ¿no? Y 16, entonces menos 16 multiplica a x y menos 8 multiplica a la primera derivada. Ok, entonces vamos a agregar una entrada más acá. Y aquí, esto va para acá, ¿no? Menos 8 y menos 16. Aplicamos y aplicamos. Ok, y ya está aquí el diagrama de bloques para la ecuación diferencial de segundo orden. Las condiciones iniciales vamos a utilizar a 0 para el control. Igual acá, 0. Ahí está la respuesta del sistema. Podemos ver que el sistema es un sistema críticamente amortiguado. Podemos ver que es un sistema críticamente amortiguado porque no genera un sobreimpulso hacia arriba. Entonces aquí podemos ver que empieza en 1 y se va estabilizando hasta 0.06 en amplitud, y más o menos como a 3 segundos se estabiliza el sistema, pero no genera un impulso hacia arriba. O sea que no hace un impulso hacia arriba, después bajar, después subir, sino que empieza en 1 y se estabiliza más o menos en 3. ¿Ok? Y lo podemos corroborar en el mecanismo. Aquí podemos corroborar que es difícil que este resorte oscile, porque pues si el tanque tiene un material viscoso y aquí tenemos hay un orificio, y cuando baja el resorte, entonces aquí va bajando lentamente, y conforme va bajando, pues aquí el material va saliendo, ¿no? Entonces no puede generar un sobreimpulso, y lo podemos representar matemáticamente con esta ecuación o esta gráfica que nos dice que el comportamiento de ese sistema, pues sí, ¿verdad? Es un sistema críticamente amortiguado. Muy bien,
igual, ¿no? La misma ecuación diferencial le vamos a agregar o vamos a utilizar una entrada a un escalón unitario. UT, en este caso tenemos dos funciones que son x, t y ut. Aplicando la transformada para la segunda derivada, pues nos va a quedar s cuadrada x por s. Pero aquí tenemos una primera derivada, entonces, pero las condiciones iniciales son 0, ¿no? Entonces igual omitimos las condiciones iniciales. Entonces la transformada de la segunda derivada, s cuadrada, la transformada de la primera derivada por 8 por sx, s, y la transformada de la función por 16. Y aquí tenemos esta expresión. Muy bien. Seguimos analizando la función. Aquí simplificamos los términos, la entrada y la salida. Tenemos aquí la entrada us, ya lo transformamos de ut a us. Y después obtenemos este dividendo, la salida xs y la entrada us. Por lo tanto, la función de transferencia del modelo pues nos queda como 1 entre s cuadrado más 8s más 16. En teoría, el factor de amortiguamiento debería de ser 1, ¿no? Entonces, si analizamos el sistema, 0 es oscilatorio, 0.5 es subamortiguado y 1 es críticamente amortiguado. Entonces, podríamos decir de esta gráfica que obtuvimos que el factor de amortiguamiento es igual a 1 sin hacer el cálculo, pero vamos a demostrarlo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la función de transferencia, aquí tenemos esta función de transferencia y aquí tenemos la ecuación estándar. Entonces, para determinar el factor de amortiguamiento, pues igual hay que relacionar cada uno de los términos, tanto de la función con la ecuación estándar. 16 con w1 al cuadrado, 8s con 2 el factor de amortiguamiento por wn s y s cuadrada con s cuadrada. Aquí relacionamos wn al cuadrado es igual a 16. Aquí le faltó la raíz, ¿ok? 16 lleva la raíz, entonces wn es igual a la raíz de 16, o sea que wn es igual a 4. Aquí, para determinar el factor de amortiguamiento aquí en el segundo término, utilizamos el segundo término de la función de transferencia y lo igualamos. 8 es igual a 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. 8 es igual a 2 por 4. 2 por 4, 8. 8 entre 1. Perdón, 8 entre 8, 1. Entonces el factor de amortiguamiento es igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí podemos concluir que efectivamente es un sistema críticamente amortiguado. Vamos a representar esta función de transferencia como una ecuación estándar en el dominio de Laplace. Por lo tanto, se representa de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre 16, bueno, para empezar, s cuadrada más 2 por 1 por 4, ¿verdad? 1 es el factor de amortiguamiento, 4 es la frecuencia natural, y acá también va 4 elevado al cuadrado y 4 elevado al cuadrado, ¿ok? Simplificando los términos, pues nos va a quedar 1 sobre 16 por 16 entre s cuadrado más 8s más 16. Ese es el modelo matemático en el dominio de Laplace de ese sistema. Ok, entonces al graficar en MATLAB, aquí tenemos el sistema, tenemos la función de transferencia, aquí tenemos el diagrama de bloques en MATLAB. La entrada a un escalón unitario, la ganancia K y la función de transferencia, ¿no? Antes de continuar con el siguiente, aquí hago las gráficas comparativas con la ecuación diferencial y con la función de transferencia del modelo, y si se fijan, pues es la misma respuesta, ¿verdad? No debe de haber variación. Esto es lo que buscamos. A partir de aquí ya vamos a empezar a trabajar en control con el modelo que ya tenemos. Entonces aquí tenemos el sistema dinámico y conocemos su función de transferencia, que es la que está acá. Vamos a utilizar ahora MATLAB para determinar el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es el tiempo que va a tardar el sistema en alcanzar la estabilización.
El tiempo de subida, bueno, en este caso el primer punto que tenemos acá es el tiempo de subida cuando alcanza el 63% con respecto al set point. Cuando ya podemos considerar en ese punto poder aplicar el control. Entonces, para esta señal, el tiempo de estabilización, o sea, el tiempo que tarda para estabilizarse es 1.46 segundos. El sobreimpulso es cuando genera un impulso del set point para arriba. Cuando hay una variación del set point para arriba es el sobreimpulso y es un porcentaje que se determina. Okay. Entonces vamos a hacerlo rápidamente en Simulink para que vean más o menos. Ok, aquí pues bueno, no lo vamos a hacer en Simulink, vamos a hacerlo en NewScript. Ok, Simulink no nos da esos valores, entonces necesitamos hacerlo aquí en NewScript. Ok, entonces ¿sí alcanzan a ver el monitor? Ok, entonces aquí tenemos el numerador que es igual a 16 de acuerdo a esta ecuación diferencial, ¿verdad? A esta función de transferencias, 16 entre s cuadrada más 8s más 16. ¿Ok? Entonces aquí 16 entre 8, el numerador es 16, el denominador es 1 espacio 8 espacio 16. Utilizamos la variable fun para guardar la transformada que vamos a obtener al aplicar el comando tf. El comando tf va a convertir el numerador y el denominador como una función de transferencia. ¿Okay? Entonces, y después esa función de transferencia la vamos a graficar utilizando el comando step, que en Simulink representa este que está acá, ¿no? Ese es el step. Y en código escribimos step, entre paréntesis la función que vamos a graficar y el tiempo de muestreo 25, pero yo le voy a poner 5 el tiempo de muestreo. X label, tiempo de respuesta con respecto al eje X, y la Y label, tiempo la amplificación, perdón, la amplificación de la respuesta con respecto al eje Y. Título, respuesta del sistema. Lo vamos a ejecutar. ¿Dudas? Ok, aquí tenemos la gráfica. Muy bien, pues con esta gráfica, clic derecho en esta área blanca, clic derecho, y en características vamos a seleccionar para determinar el tiempo de estabilización. Utilizando MATLAB vamos a utilizar la función de setting time. Aquí está, ese es el tiempo de estabilización. Después, bueno, si queremos ver el tiempo, pues ponemos el cursor. Entonces, este sistema sin el control, sin nada, se va a estabilizar a 1.46 segundos. El tiempo de subida, igual utilizamos el rise time. Este es el tiempo de subida. Pero como no tiene un sobreimpulso, el cálculo que hicimos hace un rato, que nos dio 0, no hay sobreimpulso. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Sobreimpulso MP igual a 0. Entonces vamos a ver características y el pitch response. Entonces ahí no hay sobreimpulso, el overshoot 0, ¿verdad? Entonces nuestro cálculo está bien, ¿no? Ahora vamos a analizar un sistema. Vamos a suponer, de hecho todos los sistemas que ustedes van a realizar, ninguno va a ser un sistema críticamente amortiguado. Porque si es un sistema críticamente amortiguado, pues no tiene mucho caso, ¿verdad? Entonces todos van a ser muy inestables. Entonces aquí basta con que cambiemos la derivada y lo vamos a poner a 0.5, por ejemplo. Entonces nos va a arrojar una señal muy inestable, pero
pues nos va a servir para analizar la respuesta. Ajá, aquí tenemos, ¿no? Pero voy a ampliar el tiempo de muestreo. En vez de 5, pues que sea 20, ¿no? Tiempo de muestreo. Ahí está. Ok, ahí está la respuesta, ¿no? El péndulo de base móvil más o menos se va a comportar así. La plataforma también más o menos se va a comportar de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es el otro? El péndulo rotacional de fruta también se va a comportar de esta manera. Entonces, ¿cómo defino el tiempo de muestreo? Pues ese tiempo de muestreo me va a servir lo que a mí me interesa analizar. En este caso, vamos a poner a 30, tiempo de muestreo a 30 segundos, para que, ok, aquí está, ¿no? Desde 0 hasta 30, porque si lo pongo a 100, pues igual no me interesa lo que pase después de 30, lo que me interesa es toda esta parte, ok. Entonces vamos a ver cuánto tiempo va a tardar ese sistema para estabilizarse. Ahí está, ¿verdad? Va a tardar aproximadamente 15.1 segundos. Entonces aquí tenemos bueno, estas son los sobreimpulsos que tiene la señal. Hasta acá arriba tenemos que, bueno, aquí no aparece, entonces lo vamos a poner, ¿no? Ok, ahí está. El overshot, ese es el sobreimpulso. Tiene un sobreimpulso con respecto a la entrada, el 82%. Entonces, para poder desarrollar un control eficiente, tenemos que bajar ese sobreimpulso del 82% al 5 o menos del 5%. A lo mucho 5%. Era lo que les decía hace un rato, por ejemplo, del margen de los sensores. Entonces, si tiene un sensor un rango de 3 grados, entonces tenemos que considerar más o menos un 5% de ese rango para que la señal pues no salga dentro del rango de error del sensor. O sea, no podemos considerar menos al rango del sensor, no sería lógico. Entonces aquí, para que esta respuesta sea una respuesta efectiva, tenemos que bajar el 82.1 hasta el 5%. Si se puede más, pues mucho mejor, pero si no se puede, hasta el 5%.